vamos a comenzar. Perdón, Stefano. Bueno, pues para mí es un gusto presentarles esta tarde al doctor Stefano Bazzacco, que procede de la Universidad de Verona, y voy a leer una breve semblanza de él. Eh, él procede de la Universidad de Verona. Sus líneas de investigación han sido la edición digital de libros de caballerías hispánicos e italianos del siglo XVI. Eh, Tiene algunos otros trabajos con el proyecto Mambrino de la misma Universidad de Verona. Es jefe o miembro de la redacción editorial de la revista Historias Fingidas, y también pertenece o ha colaborado con el proyecto de excelencia Digital Humanities aplicadas a las lenguas y las literaturas extranjeras. También colabora con el proyecto Mapping Chivalry, Spanish Romances of Chivalry from Renaissance to 21st Century, a Digital Approach. También colabora con el proyecto Biblioteca Digital del Siglo de Oro, 6, y entre otras cosas, además, pues escribió la monografía de Leandro el Bel y la edición de Leandro el Bel para el Espejo de Príncipe, para los libros de Rocinante del Centro de Estudios Cervantinos, y también ha publicado varios artículos como el reconocimiento automático de textos en letra gótica del Siglo de Oro, creación de un basado en libros de caballerías del siglo XVI en la plataforma Transcribus. Asimismo, tiene experimentos de estilometría en el ámbito de los libros de caballerías, el caso de la atribución de un original italiano. También, por ejemplo, tiene otro artículo de barcos sin remadores y castillos navegantes, los desplazamientos marítimos en los libros de caballerías, Cifat, Amadís, Leandro el Bel, o Las Islas de la Mala Costumbre en el Leandro el Bel, de Pedro de Luján, de 1563. Y bueno, pues es una serie de trabajos importantes. Ha recibido becas de Erasmus en la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues esta tarde además nos va a leer una conferencia en el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, pero además en el marco de las actividades del proyecto PAPIT, que coordinamos el doctor Gutiérrez Trápaga y yo, en que estamos llevando a cabo la edición del Espejo de Príncipes y Caballeros, parte 1. Pues bienvenido, Muchas Stefano. gracias por El la título de su presentación. conferencia es eh, Reescrituras caballerescas y cervantinas en Hispanoamérica del siglo XIX al siglo XX. Pues Vale. muchísimas Bueno, gracias. gracias a ti, Axa, por la presentación y gracias a todos por estar presente aquí. Voy a ver, compartiendo. Bueno, pantalla. Confirmadme si se ve bien. Y que Y te a veas ver, tú, ¿no? esto, ¿cómo lo pongo en toda pantalla? Aquí, ¿no? Vale. Esto lo quito. A ver. Y, vamos a ver. Y si le voy dando con esto, perfecto. Vale. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí todos. Es un placer, bueno, veros en esta circunstancia y también saludos a los que se apuntaron desde Zoom. Bien, en el marco de esta conferencia pensé que habría sido entretenido, ¿no? Hablaros de reescrituras caballerescas y también reescrituras del Quijote, ¿no? En el ámbito más que nada de la literatura hispanoamericana. Este tipo de estudio, este estudio que empecé, se inserta en un contexto más amplio, que es otro proyecto que hace parte del gran buzón que es Mapping Chivalry, ¿no? Es decir, que junto con el proyecto Mambrino tenemos otras unidades, una de Trento dirigida por Claudia de Mattei, que trabaja sobre motivos caballerescos, otra de Crivellari, Daniele Crivellari, que trabaja sobre teatro caballeresco, y otra justamente de Elisabetta Sarmati, que se titula Amadís siglo XX, de la Universidad de Roma La Sapienza. Y claro, trabajé con ella en la confección de distintas fichas, ¿no? Relacionadas con reescrituras del siglo XIX y XX de libros de caballerías o del Quijote. Eh, Claro, al hablar de escrituras caballerescas,
hablamos de una gama de textos muy variada, ¿no? Esto es la cuestión, ya que estamos entrando en el siglo XIX y XX, ¿no? Así que son muy distintas desde el nivel de la trama, el argumento, los personajes. Eh, claro, la idea es que son todas reescrituras que emplean los libros de caballerías o el Quijote a la manera de hipotexto. Eh, y claro, el uso que hacen estos autores que trataré hoy y que hacen parte del corpus del proyecto de Sarmati, tratan el género de manera muy variada, ¿no? Algunos proponen versiones más actuales de esas obras, es decir, clavadas, ¿no?, en una época más contemporánea. Eh, Otras, bueno, se ajustan al gusto del público actual, resultando más ecléctica, por así decirlo. Y también algunas obras se acercan más a los jóvenes lectores, ¿no? Y ya se parecen más que nada a los géneros fantasy, más que a los libros de caballerías con que estamos acostumbrados nosotros, monomaníacos de libros de caballerías, ¿no? Pero claro, muchas de ellas siguen, ¿no? Mm, teniendo, ¿no?, un buen conocimiento del género del 16 para después reelaborar esos materiales. Eh, claro, de entrada voy aclarando un poco de lo que trata el proyecto Amadís siglo XX dirigido por Sarmati, eh, y fijar unos límites, ¿no?, acerca de la materia que trata el proyecto y que trataré hoy. Eh, la idea es que, claro, todos los textos que tratamos son novelas, es decir, que limitamos y no consideramos novelas del siglo XIX y XX, no tratamos obras teatrales, escrituras teatrales, no tratamos escrituras, por así decirlo, poéticas ni cinematográficas, ¿no? Eh, Esa es una primera manera de limitar, ¿no?, todo el conjunto, porque si no sería inabarcable. Y en segundo lugar, claro, adentro de este conjunto de reescrituras hay un subconjunto que se revela muy importante, que es el de las reescrituras cervantinas, con todo lo que conlleva, ¿no?, retomar a Cervantes y al Quijote, ¿no?, y eh, esa producción cervantina de nivel tan alto, ¿no?, con que se mesuran estos autores, ¿no? Eh, y en tercer lugar, otra situación que va generándose adentro del corpus es bastante interesante, ¿no? Porque no trata solamente de escrituras del siglo XVI, sino también reescrituras de reescrituras. Es decir, a ver, estas reescrituras que llamamos de segundo grado, en que a partir de un hipotexto A, por así decirlo, el Quijote, por ejemplo, se genera otra reescritura del siglo XIX, por ejemplo, que consideramos un hipotexto B, ahí como lo definió esta relación, ¿no?, de segundo grado Genet, y después consideramos la obra final, que es reescritura de reescritura, ¿no? Así que claro, hay que ver también las relaciones directas e indirectas entre los textos del corpus. Y bien, adentro de este contexto, ¿no?, así vasto, que cuenta más de 50 títulos que definió Sarmati y que sigue alimentándose, ¿no? Bueno, aquí veis solo algunos de ellos. Se empieza, ¿no?, con El Caballero de las Botas Azules de Rosalía de Castro, o, bueno, La Sombra, que tampoco sé si lo definiría de escritura caballeresca, de Galdós, y otros más, ¿no?, a partir de Pardo Bazán, o también de autores muy famosos, Juan Montalvo también, ¿no? Bueno, yo me fijé en algunas de estas escrituras, trataré cuatro hoy y por lo tanto, bueno, tengo un resumen de cada una, pero lo limitaré en lo posible porque si no, no acabaríamos nunca. Pero claro, algunas escrituras hispanoamericanas que, bueno, al enfrentarme con ellas, vi que había unos cruces, que se pueden detectar unos rasgos comunes. Eh, el conjunto, si bien son cuatro textos solamente, sigue siendo bastante heterogéneo. Es decir, que puede haber, por ejemplo, ese Galaor de Hugo Iriart, que quizás algunos de vosotros ya conocen. Eh, claro, mantiene el escenario fabuloso, ¿no?, más cercano al fantasy, a los libros de caballerías. Eh, pero claro, se parece casi más a un cuento de hadas, irónico a veces, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, el Caballero en el Desierto de Darío Oses está más clavado, ¿no?, en un contexto contemporáneo. Hay coches, hay ciudades indefinidas, además a mí
me recuerdan mucho esos cuentos de Paul Auster o de Cormac McCarthy, ¿no? Es un contexto indefinido que además sugiere, ¿no?, una ligación con Cervantes también, ¿no? Eh, pero claro, veo unos patrones comunes, unas pequeñas convergencias, ¿no?, a partir de estos primeros textos que estudié. Lo primero interesa la construcción del entramado narrativo, es decir, cómo estos escritores del 20 adaptan los motivos caballerescos a los gustos de un público contemporáneo, que es otro contexto de recepción, ¿no?, evidentemente. Y por otra parte, me centraré en un segundo momento en la caracterización que se hace en estos textos del personaje de Don Quijote, que sigue apareciendo, a veces de forma indirecta, a veces de forma más clara, ¿no?, más evidente, pero que sigue siendo un punto de referencia para todos estos cuatro autores. Parto pues, y quizás, bueno, espero que sea un poco más interesante, ¿no? Parto de aclarar, dar algunas coordenadas sobre estas obras. Y empiezo con Don Quijote en la Gloria de Carlos Bolívar Sevilla. Es una reescritura cervantina, su autor es un periodista e historiador ecuatoriano, nació en Ambato en 1870 y claro, participó de ese periodo, ¿no?, en que en Ecuador se respiraba cierto aire de renovación política y cultural. Bueno, es un perfil interesante el de Bolívar Sevilla. A ver, aquí tenéis una fotita. En tarda adolescencia fundó una sociedad Liceo Montalvo, es decir, que estaba más bien vinculado, ¿no?, con la obra de Juan Montalvo también, que también nació en Ambato, era de Ambato también. Participó en una revista Oasis, es decir, que se presentaba, ¿no?, como un periodista de combate. Eh, y claro, más cercano a las corrientes liberales de Ecuador que se difundieron, geminaron alrededor de 1890. Eh, ¿Cuál es el contenido de su novela? Vamos a verlo brevemente, ¿no? Bueno, no tiene una trama tan complicada, ¿no?, por explicarlo. El autor imagina que Don Quijote viva nuevas aventuras después de exhalar su postrer suspiro. Es decir, que a él le está reservada la gloria del séptimo cielo. Y claro, como veis aquí, ¿no?, Dios envía un príncipe de los celestiales, ¿no?, llamado Aquiriel, como guía para que vaya rescatando el alma de Don Quijote y la traiga hasta el séptimo cielo. Lo que pasa es que lo del sexto cielo se quejan y quieren tener una charla con Don Quijote, ya que tienen una idea de quién es ese personaje, ¿no? Así que, bueno, Dios consciente, bueno, acepta. eh, y, bueno, toda la narración está más o menos centrada, ¿no?, en el hecho de que Aquiriel baja a la tierra, recoge el alma de Don Quijote, después Don Quijote no quiere subirse al cielo, pero no volando, quiere ir andando con su caballo, ¿no?, con su Rocinante, así que de pronto de la tierra surge Rocinante. De pronto en un jardín edénico en que hay las almas que han muerto, se encuentra también Sancho Panza. Nos dice que ha muerto por un cólico después de la gran amargura, ¿no?, de la muerte de su amo. Y claro, dice que ese cólico fue procurado por su misma glotonería, porque para aplacar la pena de la muerte del caballero se había comido tantos de coles y calabaza que le dio solamente el tiempo para la extrema unción. Así que empieza de manera bastante divertida eso, ¿no? Y bien, la novela está estructurada más o menos, bueno, se llama cuento largo también, ¿no? Lo define cuento largo su autor. Está basado en el viaje que estos personajes cumplen hacia el cielo. Eh, claro, Don Quijote en su Rocinante, Sancho Panza en su burro, ¿no? Pero, es decir, no hay aventuras adentro de la novela. Se estructura toda en un diálogo entre amo, Sancho y el príncipe Aquiriel, que de cualquier manera hace un poco bueno, viste los paños de un Virgilio, por así decirlo, ¿no? Y
Hay algunos elementos interesantes, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Se recuperan algunos de los rasgos y de los nombres también que aparecían en Don Quijote. Por ejemplo, el viaje empieza en la Sierra Morena, ¿no? Se encuentran aquí Kiriel y Don Quijote en la Sierra Morena. Sigue habiendo algo, ¿no? De motivos caballerescos. Por ejemplo, hay, bueno, una quête caballeresca que, sin embargo, no está dirigida hacia la subida al cielo. Hay, bueno, aventuras, no hay nada, hay solo un recorrido hecho montando, ¿no? Una cabalgadura. Eh, pero hay también presencia de jardines edénicos, una visión del infierno que quizás puede no sugerir esa idea del defenso ad ínferos de que trató muy oportunamente, ¿no? Cachoblecua. Pero sin embargo siempre se queda un poco en la superficie, ¿no? Es muy superficial el tratamiento de los motivos. Lo que sí es interesante es que al llegar en el sexto cielo, lo que está reservado para Don Quijote es una proyección cinematográfica, por así decirlo, de todas sus aventuras. De modo que él pueda ver sus aventuras y, por así decirlo, recobrar bueno, volver a ser sano de cualquier manera, ¿no? A sanar de su locura. Eh, pero, claro, él se siente bastante incómodo, ¿no? Al ver sus aventuras proyectadas, porque se da cuenta de que realmente no tenían sentido, ¿no? Y así que, claro, va suscitando risa, ¿no? En todos los que están ahí, que son, bueno, grandes figuras del pasado. Hay Sócrates, Cicerón, Platón, ¿no? Todos estos personajes que viven en el sexto cielo. Y, bueno, a partir de su aceptación del hecho de que no ha sido nada heroica sus hazañas, eh, claro, ellos le explican que lo ven, que lo perciben como, sin embargo, una figura idealista, una figura que supo resistir al mundo que le rodeaba, ¿no? Así que, claro, para esto le está reservado el sexto cielo, el séptimo cielo, ¿no? El sexto para Sancho. Y, claro, se le borra la memoria a los dos, que es la prerrogativa para alcanzar, ¿no? La eterna felicidad. Sancho se detiene en el sexto cielo, Don Quijote sube al séptimo cielo, toma su forma espiritual y, bueno, subiendo al Empíreo, critica las vanidades de los maestros de la fe cristiana en la tierra y reitera un mensaje de amor hacia el próximo. Eh, bien, está bastante claro, ¿no? La novela de Bolívar Sevilla es a todos los efectos una reescritura cervantina. Sin embargo, yo creo que la obra carece muchísimo de invenciones, se presenta bastante monótona en su tratación, es toda dialogada casi, ¿no? Y no tiene nada de entretenimiento puro, ¿no? Como estamos acostumbrados. Pero claro, Isabel Castells eh, la consideró una de esas narraciones que, a pesar de no tener un valor literario demasiado elogiable, y cito, constituyen simpáticos asedios al hipotexto cervantino, porque tienen el valor de revitalizar un Quijote y un Sancho que siguen siendo ellos mismos, si bien emancipados del texto de Cervantes y trasplantado a otra época. Es decir, ese es el efecto, ¿no? De una reescritura como una continuación de este tipo. Y para comprender mejor estas palabras, ¿no? Reparo en algunos aspectos que creo sean de interés. En primer lugar, la representación de los personajes no ideado por Cervantes. Eh, claro, esto sería encuadrar, ¿no? El texto de Bolívar Sevilla dentro de un conjunto esperamos, dentro de un conjunto de obras que Alberto Sánchez definió manantial que no cesa, de continuaciones e imitaciones del Quijote. Para aclarar eso de hablar de continuaciones, imitaciones, propongo, ¿no? Reparar en una propuesta de clasificación que realizó en su tiempo López Navia. Y el investigador, para orientarse en ese grupo de continuaciones bastante heterogéneo, parte de unas distinciones temáticas. Es decir, sugiere diferenciar entre ampliaciones del Quijote, imitaciones del Quijote y continuaciones del Quijote. Claro, las ampliaciones son aquellas obras que ensartan dentro del tiempo de la historia del Quijote otros acontecimientos. Es decir, que son obras que pretenden no tratar
hechos de que Cervantes no se ocupó, o quizá que no fueron considerados o conocidos por el autor del Quijote. Claro, se trata de rescatar del olvido lo que le pasó muchas veces a los otros personajes de la novela. Por ejemplo, se propone, ¿no?, en algunas escrituras que la pareja protagonista o que otros personajes como Teresa Panza, el Caballero de la Blanca Luna, hayan vivido unas aventuras que por distintas razones Cervantes no incluyó. Claro, son por lo tanto obras que se insertan en el marco cronológico del hipotexto y buscan darle voz a los intersticios narrativos que dejó abiertos el primer autor. Por otra parte, las imitaciones son obras en que actúan personajes distintos de lo del Quijote. Eh, es decir, que eh, proponen otros personajes, pero se acercan a patrones narrativos previstos por Cervantes. Por ejemplo, se arreglan al esquema formal de construcción del personaje o a propuestas temáticas ya presentes en la obra original. Es muy complicado a veces, ¿no?, detectar cuál grado, ¿no?, de reelaboración, de imitación sea, ¿no? A veces, claro, son pequeños tics, ¿no?, solamente que rescatan, ¿no?, la imagen de un personaje como Don Quijote, ¿no?, que es bastante difundido como ya símbolo, ¿no?, también de España y bueno, también de esa lucha idealista, ¿no?, que veremos después es uno de los asuntos centrales en mi tratación. Y bien, en el tercer caso, el de las continuaciones, López Navia ya empieza a complicar ulteriormente el esquema, porque claro, eh, él dice, y cito, son continuaciones todas aquellas obras que narran sucesos protagonizados por los personajes del Quijote con posterioridad al tiempo delimitado por la historia del protagonista en el texto cervantino. Claro, sin embargo, hay que distinguir, ¿no?, de partida, de entrada, dos grupos, ¿no? Las continuaciones posteriores al Quijote de 1605 y las posteriores al Quijote de 1615. Claro, evidentemente esta discriminación se fundamenta en un hecho fundamental, que es que en la primera parte, ¿no?, de la obra magna de Cervantes se propone un final abierto y por lo tanto parece una invitación a que alguien prosiga, ¿no?, las aventuras del caballero de la triste figura, ¿no? Como hizo en su tiempo, por ejemplo, Avellaneda, ¿no? Pero en la segunda parte ya se plantea, ¿no?, un final cerrado, que está bien expresado, ¿no?, por medio de esa explícita declaración de última hora que Cide Hamete dirige a su pluma, ¿no? Que nadie vaya a contar nuevamente, ¿no?, las aventuras del hidalgo. Así que adentro de estas continuaciones, de este grupo de continuaciones de la segunda parte, tenemos, según López Navia, que distinguir entre las continuaciones ortodoxas y las heterodoxas. Eh, las ortodoxas son las que de cualquier manera respetan la voluntad del autor. Es decir, que no alteran el final de la vida del caballero, proponiendo empresas protagonizadas por distintos personajes que le rodearon, por ejemplo. Las heterodoxas, por otra parte, devuelven a la vida a Don Quijote y por lo tanto desnaturalizan y replantean, ¿no?, el desenlace cervantino. Sin embargo, el de las continuaciones heterodoxas es un caso bastante frecuente en la literatura hispánica. Claro, muchos autores, al amparo de las ilimitadas prerrogativas de la taumaturgia literaria, resucitan al caballero para que emprenda tercera jornada y nueva salida, aprovechando las infinitas posibilidades narrativas que derivan de ello. Y evidentemente este último bloque, ¿no?, que comprende obras distintas como Don Quijote en América de Julio Febres Cordero, La resurrección de Don Quijote de la Mancha de Higinio Suárez Pedreira, La vuelta de Don Quijote de Torcuato Miguel, pertenece también Don Quijote en la gloria de Carlos Bolívar Sevilla. Si bien se sitúa uno un poco en el medio, porque claro, está tratando un Don Quijote casi todo alma, ¿no?, que sube hacia los cielos. Pero lo que es interesante es que Bolívar Sevilla, más que medirse, ¿no?, con la insuperable obra cervantina, eh, está siguiendo las huellas de otro escritor andino, que es Juan Montalvo, ¿no?, que fue también su maestro, por lo menos putativo, ¿no? Eh, y claro, el mismo eh, Juan Montalvo ya se había dedicado, ¿no?, a otro
otro texto, a escribir otro libro, otra reescritura cervantina, que se titulaba Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ensayo de imitación de un libro inimitable. Y bien, Don Quijote de la Gloria no llega a las alturas de la obra de Juan Montalvo. Pero, a ver, yo creo que, a ver, se percibe, ¿no? Que algo queda también de la peripecia caballeresca. Algunos motivos y tópicos quedan deformados, ¿no? Por ese ambiente celestial en que van frecuentando los personajes. Pero como decíamos, ¿no? Sigue habiendo un viaje, sigue habiendo un caballero y un escudero, sigue habiendo una quet. Eh, Aparece en medio de transporte de la nada. Akiriel es el mago todopoderoso que los genera, así que un poco recuerda, ¿no? Lo que va pasando en los libros de caballerías con esas figuras de sabios encantadores. Eh, y sobre todo, ¿no? Me he centrado en dos elementos principales. Por un lado, aparecen descripciones que se asemejan mucho a las de los libros de caballerías, ¿no? Una la veis aquí, bueno, podemos ver, ¿no? Materializados como se encontraban, salieron de paseo por las calles inmediatas, las cuales tenían una anchura de 250 metros. Dispuesta de esta suerte, un canal de 50 metros de ancho construido de purísima plata, incrustado de todas las piedras preciosas por nosotros conocidas, y de muchísimas otras de colores y belleza extraordinarios. Ocupa el medio, por el cual corren mansas y perezosas las claras diamantinas aguas, en las cuales juguetean infinidad de pececillos de tan varios y delicados colores, etcétera, etcétera. Es decir, que me recuerda descripciones. Yo pienso, por ejemplo, en la del Leandro, en la isla del Sabio Artidoro, por ejemplo, o en las de Feliciano, ¿no? Muy más famosas, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que me interesa, en lo que me fijé más, es la cuestión, ¿no? De Don Quijote mirándose a sí mismo frente a una pantalla cinematográfica, ¿no? Eh, y claro, es interesante, ¿no? Porque esta visión me recuerda también esos artefactos, ¿no? Que permiten, ¿no? Ver la vastedad del mundo por parte de estos caballeros. Bueno, la más famosa no es la del Isbarte de Grecia, la Torre del Universo, pero también aparece un panóptico en el Leandro el Bel y hay varios, ¿no? También lo rescata Mambrino Roseo en las continuaciones italianas. eh, y como podéis apreciar, ¿no? Eh, claro, hay unas referencias que yo creo, unas palabras que nos encienden, ¿no? Una luz que nos llaman a la atención, eh, porque claro, lo dice no Sancho, yo como vuestra merced, cuando Don Quijote no le pide no qué es eso que están mirando, ¿no? Están casi no, bueno, chocado, ¿no? Por ver su primera salida. Dice, aquella voz es la mía propia y esta mi sobrina y aquella es el ama, ¿no? Es algo imposible para él de ver, ¿no? De percibir. Pero, claro, Sancho le dice, yo con vuestra merced creo estar soñando y no sé qué pensar de esta maravilla, sino que es obra de encantamiento. Claro, la referencia me parece no clara a lo que, bueno, es una palabra, no es un tiquio, creo que no, que llama la atención y que recupera un poco esa idea, ¿no? De la magia caballeresca. Eh, Vale, se citan todas las aventuras y bueno, todo lo que se cuenta en el Quijote, los episodios más famosos, la batalla de los Molinos de Viento, la de los Galeotes, la penitencia en Sierra Morena, el escrutinio de la biblioteca, el enfrentamiento con el Caballero de la Blanca Luna. Eh, claro, Don Quijote siempre dice, ¿no? Que la pantalla misma ha sido manipulada por el sabio Frestón, pues se justifica también al ver las tonterías que había hecho, ¿no? Durante su vida. Eh, pero yo creo que cuando le contestan, ¿no? Que para ellos, los de los cielos, ¿no? Le contestan que el caballero es ejemplo de virtud porque es un idealista, un hombre en carne y hueso que se opuso al triste mundo que le rodeaba, libre y apasionado representante de la justicia en la tierra. Claro, es una representación del personaje que bueno, está ligada, tiene una conexión con la obra de su maestro, Juan Montalvo. Al estudiar la obra de Montalvo,
Moreno Sánchez afirma, Montalvo se propone imitar a Cervantes a sabiendas de que va a escribir aventuras nuevas de un Don Quijote simbólico. A través del tiempo, Don Quijote ha dejado de ser el personaje de una novela extraordinaria para convertirse en imagen vital de una raza y de una posición frente a la existencia. Abstraídas de las características del héroe de novela, sus virtudes y sus rasgos de su carácter llegan a formar parte de un ser ideal. Y bueno, yo creo que se acerque un poco a eso, ¿no? Bolívar Sevilla, cuando en Don Quijote en la Gloria nos dice acerca del mismo protagonista, era un loco extraordinario, pero que aquel género de locura provenía sin duda alguna de su gran espíritu de equidad y justicia, del amor grande y entrañable que tenía por los desgraciados y desvalidos. Y claro, es el, bueno, amante de la virtud y la belleza, caballero más cumplido y el hombre de bien sin tacha. Es decir, está acercándose más o menos a esta visión, ¿no? De Don Quijote como símbolo del idealismo y un poco abandonando, ¿no? La visión de, también, ¿no? Quitando un poco lo de caballero andante que vive aventuras magníficas, extraordinarias, ¿no? Y bien, esta idea, ¿no? Bueno, mm, Bolívar Sevilla tiene quizás una disposición al tratar Don Quijote y Sancho también un poco de, eh, bueno, didáctica, ¿no? Porque claro, en el diálogo entre Sancho y Don Quijote realmente siempre es el amo que castiga a Sancho porque dice barbaridades o porque siempre está pensando en la comida, algo que está relacionado, ¿no? Siempre con el hipotexto. Pero claro, tiene una afición para Don Quijote y también no se deja de percibir cierta afición también por el hijo del pueblo, ¿no? El pragmático Sancho, que claro, con sus razones es capaz de refrenar a la charlatanería de su amo, oponiéndole la verdad sencilla y tangible. Y claro, evidentemente no preserva, yo creo, Sancho también algo de esta voluntad de mejorarse, que participa un poco del idealismo de su amo, la de ser gobernador de una isla para su bien y el de su familia, ¿no? Siempre está apuntando, ¿no? A mejorarse y de hecho, esta es una cara que pone muy en luz eh, Bolívar Sevilla. Eh, pero claro, de la comparación, ¿no? De estas obras, la de Sevilla y la de Juan Montalvo, eh, me surgió la idea, claro, que también otras de las reescrituras que trataré comparten algunos principios ideológicos, ¿no? Es decir, esta celebración, por un lado, de la lengua literaria del siglo de oro, por otro, del personaje cervantino como héroe idealista. eh, Claro, esté difuminada, ¿no? En otros textos, en otras obras. Es decir, las tres escrituras que os presento hoy. Es un trabajo en, bueno, en su desarrollo, ¿no? En curso, así que, claro, me he centrado en estas cuatro de entrada, ¿no? Pero creo que esta sea una de las caras de Don Quijote que más le interesa a los escritores que lo recuperan más allá del Atlántico. Y quizás me aventuro, ¿no? A decir con otros críticos, ¿no? Que claro, quizás frente a represiones sociales, dictaduras padecidas, estos autores en cualquier modo vienen de distintos lugares, Ecuador, México, Argentina, Nicaragua, pero interpretan al Quijote casi como un rugido de libertad, ¿no? Como, en cierto sentido, una disposición intelectual particular que nace de la condición política y social que están viviendo, ¿no? En sus propios países y que de cualquier manera no experimentan en su propia piel y el Quijote, retomar al Quijote le permite, bueno, sobrepasar, ¿no? De cualquier modo, o por lo menos contextualizar estos aspectos que están viviendo en su contemporaneidad. Vamos pues con orden. Y retomamos también a Galaor. Aquí no se ve el año bien, es 1972. Eh, Se trata de un librito, yo creo, de interés. Tiene pinta de un cuento de hadas. Es irónico, a veces grotesco. Eh, pero lo que sí me interesa es que contiene, ¿no? Una representación sensacional, yo creo, de Don Quijote. Eh, de esta obra, y esto sí me gusta decirlo, ¿no? Se ocupó también el profesor Aurelio González y él, como siempre, supo ofrecer, ¿no? Una interpretación apasionada y lúcida de la obra. Eh, vale, situamos un poco el contexto, ¿no? Del autor.
Eh, a ver, estamos en México hacia la mitad del siglo XX. Hugo Iriarte es filósofo de formación y, como quizás sabéis, ¿no? Es polifacético escritor. Su producción abarca ensayos, disertaciones lúdicas, cuentos, encuestas de periodismo cultural, obras teatrales y novelas, bueno, difícilmente clasificables adentro de patrones genéricos evidentes, claros, ¿no? Eh, Claro, es difícil, ¿no? A partir de esa producción tan heterogénea, encajar el autor dentro de unas directrices artísticas, sobre todo, ¿no? Las que se estaban desarrollando en área mexicana durante esa década. Claro, a veces ha sido puesto en relación con las tendencias desarrolladas por los escritores de la onda, eh, y claro, en qué participaban, ¿no? Esos jóvenes autores mexicanos contemporáneos de Iriart, inquietos hacia la sociedad en que vivían, que buscaban nuevos caminos expresivos, ¿no? Sobre todo, ¿no? La diversión satírica y una declarada actitud iconoclasta, ¿no? Sin embargo, claro, es difícil, ¿no? Clasificar Iriart dentro de estos claros patrones, ¿no? Parece una simplificación. Eh, Claro, con Galaor ensaya por primera vez la posibilidad de mezclar en una novela elementos y temas derivados de las tradiciones cultas y populares. Eh, claro, por esto quizás hay que relacionarlo también con las formas novelísticas experimentadas en los 60 por José Agustín y René Avilés Pavila, ¿no? Que trabajaban bajo el magisterio de Juan José Areola eh, e hicieron su debut literario, al igual que Iriarte, en la revista Mester, revista del taller literario de Juan José Areola. Así que siguen las pautas del confabulario de Arreola. Eh, y se dedican también, ¿no? A la reescritura de cuentos tradicionales, rompiendo un poco con las convenciones narrativas dominantes de ese momento. Eh, claro, Galaor es el exordio novelesco de Iriart y respeta esta disposición. La obra se presenta como una mezcla de distintos materiales, no derivan de tradición de cuento de hadas, de tradiciones más bien caballerescas como la artúrica, que más bien conocemos, y la de libros de caballerías también. A veces se limitan a citas, ¿no? Bastante superficiales, perdón, me he pasado de las diapositivas. Eh, pero claro, la idea es que Idiart vaya dibujando una suerte de universo lúdico, ¿no? Que habla realmente de las inquietudes contemporáneas particulares de los individuos, ¿no? Eh, bueno, me limito a algunas indicaciones acerca de la sinopsis de la obra. Pero como veis, ¿no? Aquí he puesto en negrita, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Que llaman la atención porque reiteran, ¿no? La idea de motivos con que estamos acostumbrados. Claro que evidentemente no vienen solamente de los libros de caballería, sino de todo bueno, un cajón desastre, ¿no? De escrituras caballerescas, de cuentos de fantasía, también, ¿no? De cuentos más folclóricos, ¿no? Eh, pero claro, ¿de qué trata? Trata de una princesa Brunilda, que al ser bautizada sufre un encantamiento y se queda disecada. Claro, todo es un poco, ¿no? Irónico, la tratación es un poco irónica. Y el protagonista de la obra, Galaor, junto con otros caballeros, bueno, se lanza en la aventura bueno, para salvar la princesa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, parece que no está tan interesado en ello, ¿no? No le importa casi, es decir, el que quiere él es, bueno, cobrar algo de honor a través de sus acciones, ¿no? Pero además empieza, ¿no? A interrogarse de cómo y de por qué, ¿no? Quedar en ese papel, ¿no? Que le asigna la tradición, que es la de caballero andante, ¿no? Que tiene que, bueno, eh, como veis aquí, ¿no? Tiene que ir en busca de un animal raro, accede también a algo que se parece a un paraíso terrenal y tiene que resolver, ¿no? Unas cuestiones a través de la donación de objetos mágicos. También, ¿no? Se encuentra, y esto sí es interesante,
con la maga Urganda la desconocida, que sin embargo aquí tiene una actitud muy mala, ¿no? Vive en el desierto de los anacoretas y atrapa con sus filtros mágicos que son más bien pócimas, es decir, que ha perdido toda su vertiente más artúrica, más ligada, ¿no? con esos cuentos. Y sin embargo, claro, todo va resolviéndose de forma muy irónica, porque, claro, la princesa no está enamorada de Galaor, está enamorada del gigante que supuestamente no la raptó, que es Famo-Gomadán, y, y claro, al final está destinada a casarse ni con Galaor ni con su amado. Galaor mata a su amado, pero ella está destinada a Nemoroso, que es otro, yo que sé, como un alter ego de Galaor, ¿no? Que participa en la novela. Y por lo tanto se cierra, ¿no? con algo melancólico, algo de melancolía la novela misma, ¿no? Porque, claro, se casa con Nemoroso, pero el autor nos dice, no, casi llorando, ¿no? Que se veía relucir una gota, una lágrima saliendo de sus ojos. Bien, los episodios centrales del relato, el encantamiento de la princesa, los dones de las hadas madrinas que participan en ese bautizo, preservan el recuerdo de famosos cuentos populares. Me parece evidente, ¿no? El de la Bella Durmiente, pero también guiños a Alicia en el País de las Maravillas. Las hadas tienen nombre de cartas de barajas. Eh, y hay varias referencias también a la tradición artúrica, a sagas norrenas, a la llamada materia de Roma. Bueno, hay cuentos intercalados, disertaciones eruditas. eh, bueno, también soluciones narrativas más de género literario más recientes, como la novela policíaca, cuando se va indagando, ¿no? sobre quién, eh, quién son esos que han secuestrado Brunilda, ¿no? Y se descubre que es el gigante de que está enamorada. Realmente no la secuestró, ella se fue con él, ¿no? Eh, claro, se repiten, ¿no? Como vimos algunos de los motivos más típicos de los libros de caballerías. Y además, ¿no? Además de recuperar todos estos ingredientes, ¿no? de la tradición caballeresca y folclórica, eh, hay también, ¿no? en un universo narrativo que el mismo Aurelio González, ¿no? definió. Es un universo narrativo donde, y cito, se sintetizan en un mismo episodio dos o más referencias distintas, refuncionalizándose todo el conjunto por la interacción mutua. Claro, en este caso añado yo dotando la acción y la escena de un carácter carnavalesco, a veces irónico, ¿no? Es decir, que estamos en el contexto, ¿no? de la inversión de tópicos caballerescos y casi no un desdoblamiento de las características de personajes de la tradición. Eh, bueno, esta tendencia la encontramos, por ejemplo, ¿no? en el caso de Urganda, que es, lo sabemos todo, ¿no? maga madrina del ciclo de Amadís, pero aparece con su propio nombre en la obra de Iriart, y sin embargo está caracterizada por una actitud malvada que remonta a las dueñas traidoras de los libros de caballerías, como Malfado, ¿no? del Palmerín, o la infanta Melía de las Sergas, o la sabia doncella del Lisuarte de Feliciano de Silva. Eh, bueno, la Organda de Galaor, como os decía, no es una hechicera que vive en el desierto. eh, y claro, ha pasado por una reficcionalización. Cambia su conducta, sobre todo pierde sus poderes transformativos, perdón, que eran lo que la caracterizaban, ¿no? Y que eran en relación directa con la tradición artúrica. Eh, pero sobre todo, lo que sí me interesa es que aparece aquí también una cita cervantina, bueno, una reproposición de la figura de Don Quijote. Mm, Pues un poco adelante. Eh, bueno, aquí hay algunas parte del texto, ¿no? de Urganda en que podéis apreciar, bueno, quizás después le paso las diapositivas a AXA para que la comparta. Eh, Pero sobre todo, ¿no? Es la figura de este Tristán de Flandes que me parece interesante. Eh, claro, aparece este Tristán de Flandes, ¿no?
cuando Galaor está emprendiendo la campaña final para ir en contra de Famogomadán. Lo que se dice es que se trata de un loco inofensivo que muchas cosas entiende, un anciano, flaco y desgarbado que monta un rocín en todo semejante a su jinete. Ya desde su presentación, yo creo el parecido no deja lugar a dudas, ¿no? Estamos tratando, ¿no?, un epígono de Don Quijote. Eh, y es el mismo Tristán, ¿no?, que cuando cuenta su historia explicita otras analogías, bueno, también con su portándose, ¿no?, de algunas maneras, explicita algunas analogías con el modelo. Sabemos que está enamorado de una doncella llamada Matilda, que define dama de mis pensamientos. Eh, y claro, esto reitera, ¿no?, la idea del hidalgo manchego, ¿no?, que siempre pensaba, ¿no?, en su Dulcinea del Toboso. Eh, y claro, cuenta que su fama de valeroso caballero ha sido rebajada por obra de encantamiento por parte del mago Montesinos. Ya veis que hay cruces, ¿no? Se van mezclando e hibridando, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, en este caso era el sabio Frestón Cervantino, ¿no?, que se convierte en mago Montesinos. Eh, Claro, junto a ello, también hay algunas acciones de Tristán de Flandes que nos recuerdan las de Don Quijote. Por ejemplo, en un momento dado, ¿no?, pensando que se trate del puerco de Automedonte, que es bueno, un animal devastador que iba derrumbando todo lo que encontraba en esos parajes, bueno, confunde unos carros de tonel con este puerco y se lanza en contra de ellos. Eh, Se lanza pues en contra de objetos inanimados, como son los molinos de viento, como son los cueros de vino, ¿no? Que trastoca por gigante o monstruos en el caso de Don Quijote. Eh, y sin embargo, bueno, hay unas similitudes muy manifiestas entre los dos personajes, pero lo que, claro, me interesa más es que en la batalla final, y lo veis aquí, al luchar, ¿no?, se dice, brillaban las espadas de los campeones, ¿no? Eran Galaor, Tristán, que le acompañaba, y otros personajes más, pero se centra la atención en Don Tristán de Flandes y se dice, de pronto el rocín de Don Tristán se vino abajo estrepitosamente. El caballero lanzaba desde el suelo briosos e inútiles tajos. 20 hocicos lo agredían por toda parte. Por ti, Matilde sin par, por ti, ¿no? Gritaba el personaje. Y claro, esto es, muere de forma, ¿no?, heroica eh, en esta novela. Es decir, frente al carácter humorístico, ¿no?, que caracteriza casi toda la narración, eh, este episodio bélico en que muere el caballero Tristán de Flandes adquiere casi, ¿no?, como en el caso, ¿no?, de la mujer protagonista, ¿no?, una sensación trágica, ¿no?, al final. Eh, y claro, la sensación es que Iriart, a través de este personaje de Tristán, no quisiera parodiar el texto cervantino, sino dar muestra de los poderes amplificatorios de la literatura. Don Quijote vuelve a renacer dentro de otro universo narrativo, el del país de las liebres, ¿no?, que es el país en que viven los personajes, bueno, y la princesa, ¿no? Pero connotado de forma distinta. Eh, es decir, que sorprendentemente este nuevo espacio puede cuajar con los lances de su imaginación. Está más aparejado, ¿no?, con su imaginación, que es la misma imaginación que trastoca los toneles por bestias terribles o que es lo mismo los molinos en gigante, ¿no? Por lo tanto, se trata de un espacio narrativo nuevo para el personaje, adecuado para acabar con su vida de forma heroica, esta vez vistiendo la indumentaria de caballero andante en contra de un entero ejército y gritando a los cielos el nombre de su amada. Es decir, que sigue estando presente, y yo percibo, ¿no?, en Iriar también, de forma bastante vívida, esa imagen de Don Quijote como un idealista, que en este caso no tiene también una muerte espectacular. Tercer ejemplo. No sé si cómo vamos de tiempo. 6, sí, ¿cuánto tardarás? Cuarto de hora, ¿te parece bien?
Si tenemos que irnos al media, ¿no? 7:30 tenemos que cerrar. Vale, voy lo más... Pero salir de aquí. Vale, voy lo más rápido que puedo. Bueno, contextualizando muy poco quizás de los autores, ¿no? Tercer libro, Caballero en el Desierto, de Darío Oses, nacido en Santiago de Chile en 1949. Eh, el autor también fue periodista en la Universidad de Chile. Eh, Fue conocido también porque participó en el programa El Show de los Libros, dirigido por Antonio Skármeta, y fue componente principal del taller literario de José Donoso. Aquí veis sus obras principales, veis cómo ganó con El Viaducto, pero en 1995 publicó también Caballero en el Desierto. Eh, Claro, con respecto a su participación en el taller de Donoso, Oses declara, ahí se hacían proyectos de novelas que en muchos casos se dejaban a medio camino. Pero al recuperarse, a partir de los años 90, algo de lo que este país había tenido en pluralista, tolerante y democrático, se produjo un incentivo para terminar algunos trabajos literarios. No sabemos si Caballero en el Desierto fue uno de esos proyectos reanudados, pero lo que es cierto es que se trata de una reescritura que indaga la contemporaneidad, es decir, que es reescritura caballeresca pero totalmente clavada en la contemporaneidad. Se habla de transformación urbana de Chile, se habla de incompetencia política, se habla de desencanto generacional y de traumas sociales. Bueno, os voy contando muy brevemente. La novela relata la que se define falsa aventura de Don Tolo y de su hijo Quintín en busca de una ciudad perdida, la ciudad de Altajea, que es capital de la antigua población andina, ahora perdida. Eh, la sinopsis se desarrolla en un doble plano temporal. Por un lado hay un presente narrativo en que Quintín Quijada, bueno, el apellido no nos llama la atención, Don Tolo Quijada es su padre, eh, está hablando con un reportero. Hay la celebración como de, yo creo, los 3 años de la muerte del padre, ¿no? Todo ambientado en un desierto un poco desconocido, ¿no? Encuentra ahí el reportero Abelardo Segura, también es un poco medio borracho, un personaje ahí de los bastante raro, ¿no? Y los dos, ¿no? Empiezan a bueno, Abelardo no le pide que le cuente algo sobre la aventura de su padre. Y por lo tanto, a través de Quintín nos sabemos, ¿no? La aventura vivida por él. El padre se dirigió con su hijo en busca de las raíces de una antigua población andina. Todo nace del encuentro de Don Tolo con una astróloga, Polonia Pedregal, que de cualquier manera no lo atrapa como si se tratara de una hechicera, ¿no? Sin embargo, lo hace a través de la radio, de sus programas radiofónicos, ¿no? Y después, ahí se trata también la vida de Quintín, sus relaciones con una bailarina, Viviana, y su trabajo para el cacique Don Rufo. Y después, a partir de estas relaciones, ¿no? Emprende esa aventura con el padre en busca de esta ciudad, ¿no? Que es casi un resort situado, ¿no? En Chile, en la Pampa chilena. Claro, para descubrir los restos, ¿no? De esta población andina. Y claro, aquí todos los motivos caballerescos están trastocados más o menos, ¿no? O, cambian, ¿no? Por ejemplo, eh, claro, la narración, por ejemplo, relata los amores de un personaje con una bailarina de lap dance que se llama Viviana, ¿no? La relación de Quintín con Viviana. Se desarrolla también en ambientes como nightclubs, es decir, más contemporáneos, más ligados, ¿no? Al desarrollo de la ciudad, a un desarrollo descontrolado además de la ciudad. Y nada, todo acaba, bueno, no cuento el final, pero claro, van hacia este resort que se llama Oasis para ver si ahí sigue habiendo, ¿no? Una... Perdón. Y para ver si ahí no se quedan huellas de este pueblo andino. Y lo que pasa es que
a ver, si por un lado, ¿no? Los motivos y los temas caballerescos, eh, bueno, están trivializados, filtrados, ¿no? Por la contemporaneidad, por lo cotidiano, ¿no? Casi contemporáneo. La hada madrina es una astróloga con dudosos poderes proféticos. Los duques son caciques que gestionan discotecas y nightclubs. Eh, los participantes de los cortejos festivos son marginados de la nueva ciudad, son vagabundos, prostitutas, punkis, gitanos. Es decir, que hasta los lugares y las situaciones tópicas caballerescas están transformados, ¿no? La residencia de la maga es una majestuosa villa en las afueras de la ciudad. Los cantos de la sirena son programas radiofónicos. Los senderos de Plaza de Armas son un lugar encantado donde los personajes no ven fuentes, pájaros nocturnos. Pero lo que, bueno, más me interesa, ¿no? Es que siga habiendo una figura en parte quijotesca, ¿no? Es decir, un padre que cree en la revolución del pueblo andino y emprende una aventura. Mm, Solo os he dicho, ¿no? Que es una falsa aventura para un poco, ¿no? Dar unos indicios de cómo va acabando todo eso. Pero no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero la asociación inmediata es la entre Don Tolo y Don Quijote. Son algunos de los elementos que sugieren la correspondencia. El nombre del personaje chileno, Teodoro Quijada. La caracterización como loco honesto, ¿no? Que me parece una variación de cómo se tilda también, ¿no? El caballero de la triste figura. Y claro, es un hombre desprendido de la realidad que proyecta en ella sus visiones idealizadas. Se parece en su aspecto a Don Quijote, eh, y lo que es más interesante, es capaz, ¿no? De hacer partícipes los otros personajes de sus visiones. Por lo tanto, su escudero, el hijo Quintín, bueno, emprenden ese viaje en una motocicleta, ¿no? Así que Quintín está al lado de su padre. Eh, pero él, como Sancho, continúa a sentir esa predilección para la búsqueda, la aventura de la ciudad, bueno, de los restos de este pueblo andino, también después de la muerte, de la muerte del padre. Y sabemos que además también otros, los estudiantes de Don Tolo, también Abelardo Segura, el periodista, comparten esta visión, ¿no? Este ideal. Y acabo pues con, perdón, ya ahí yendo bastante rápido, me pierdo un poco los slides. Y pasamos a el último, pero bueno, también interesante, es muy difícil de encontrar porque creo que haya como 200 copias publicadas, firmadas por el autor. Y bueno, es la leyenda del Caballero de la Terra Incógnita. Está realizada por este autor, que es Emilio Urruti. Es natural de Ushuaia, que es la capital de la provincia argentina de la Tierra del Fuego, y es la ciudad más austral del mundo. Eh, bueno, pertenece a una generación de escritores argentinos que quieren, a través de la literatura, de los cuentos, dar a conocer bueno, lo que tienen en su tierra, ¿no? De cultura folclórica y popular, ¿no? Eh, bueno, escribió, bueno, se dedicó a distintas eh, obras, también, bueno, artículos como periodista, trabajaba para el Diario del Fin del Mundo de Ushuaia, pero también publica una guía de turismo, publica un cuento ahí para niños, Poncho, la legendaria vida de un perro polar argentino. También dibuja unos mapas de Patagonia, del Monte Fitzroy, y bueno, dibuja un tipo de senderismo, de trekking, ¿no? Relacionado con ellos. Pero Son en Tierra de 55. Aventuras, Relatos Australes para Jóvenes, de 2004, con otros dos autores Que de te la den Tierra un del pin. Fuego, publica la primera parte de la leyenda del Caballero de la Terra Incógnita. Para que pare un café. Bueno, la sinopsis, os la voy Trabajar. contando muy brevemente, ¿no? Hay una primera parte en que se dan las aventuras de Martín, que es un conquistador. Embarca en las galeras de Pedro de Sarmiento, y participa en una expedición en las tierras australes en busca del Santo Grial. Y a este Ahí, como ponerle. veis, ¿no? Bueno, empieza, ¿no? A pasar por varios espacios y personajes típicos caballerescos, como es una cueva en que
se cumple una verdadera bajada a los ínferos a través de una ensoñación, es decir, que se queda medio dormido, ¿no? Tras un golpe de unos arcabuceros y también encuentra unos patagones, ¿no? Que son los personajes benévolos, ¿no? Que le acompañan en su aventura. Y después, bueno, encuentra una galera holandesa, los restos de ella, la arregla y va y se dirige hacia la última Thule, ¿no? Que sería la Antártida. Combate con titanes de humo, ingresa en un volcán y bueno, se cierra su aventura con estas palabras: no se llevaría tesoro ni reliquia, en que comprendió que cada uno debía recorrer su propio camino, arriesgarse a la experiencia, cualesquiera fuesen sus resultados, porque la recompensa, si es que había alguna, estaba en la misma prueba. Y bien, no se sabe más nada de él. Han pasado 40 años y en la segunda parte, doña Clara, su mujer, que se había quedado 40 años esperándole ahí en Galicia, había abierto como un hospital para marineros. Sin embargo, se encuentra, siempre pensando, ¿no?, en que siguiera vivo su marido, se encuentra con un holandés, un marinero holandés, que le trae cartas de Martín. Y por lo tanto decide viajar ella también hacia Patagonia. Se encuentra en la playa con un unicornio blanco, que es un animal guía, que la lleva hacia los Patagones, a donde descubre otras cartas que le había dejado el marido. Eh, y por fin no llega, bueno, atraviesa una arquitectura maravillosa, unos puentes de hielo, llega a reencontrarse con su marido. Y, y bien, es una unión, ¿no?, que se cierra evidentemente con bueno, con una Hall of Fame de personajes caballerescos muy famosos y dentro de ellos participa también Martín, porque claro, el autor nos dice, quería también, ¿no?, sacar a la luz una historia caballeresca parecida a las del pasado, pero ambientada aquí, en Patagonia, ¿no? Para rescatar, bueno, usa muchísimas referencias también reales, ¿no?, que saca de disertaciones históricas y bueno, y cuentos, ¿no?, de viajes, etcétera. Y bueno, quizás este es la novela que, bueno, a mí me gustó, se acerca muchísimo a los libros de caballerías. Rodríguez Temperley al comentarlo dice, la Edad Media es quizás uno de los periodos históricos con el que América se familiariza de una manera curiosa y persistente desde la llegada de los españoles. El Dorado, el paraíso terrenal, la isla de San Brandán, la tierra de las Amazonas, sirenas, carbunclos, maravillas descritas por Marco Polo, Juan de Mandevila, las aventuras de Amadís de Gaula, los personajes de Romancero, todo estos van a ser, ¿no?, bueno, un legado, ¿no?, lingüístico y religioso, claro, que van configurando, ¿no?, el texto de Urruti. Muy rápidamente, ¿no?, imita a los libros de caballerías en varias cosas. En primer lugar, el formato. El formato es interesante. Bueno, es formato folio, doble columna. Si lo veis, ¿no?, en la portada y el caballero jinete. Se respetan algunos rasgos, ¿no?, de libros de caballerías. Pero además es interesante porque los contenidos no reproponen la idea de esa tradición heroica, ¿no?, caballeresca. Hay una Ket, la llegada al paraíso terrenal, la bajada a los ínferos, duelos con monstruos y dragones, artefactos mecánicos, patagones, ¿no?, citas más directas a los libros de caballerías. Hay citas también en la onomástica, ¿no?, que se rescata, ¿no?, también citas artúricas o también de la materia antigua. Y hay unos elementos metanarrativos. Uno de ellos, yo creo el más interesante, es que las cartas que lleva Van Pien, ese holandés, ¿no? Bueno, se dice, ¿no?, que Van Pien se había ido también a Japón. Y el libro, ¿no?, que tenemos en la mano está encuadernado con el hilo a vista, como hacen los japoneses. Así que hay un juego metanarrativo ahí que es bastante interesante, ¿no?, porque adentro del texto ya va tratando el artefacto, ¿no?, físico que estamos leyendo. Vamos pues acabando, ¿no?, que ya os he cansado bastante. Y para ir concluyendo, ¿no? Claro, lo que surge es que por medio de este primer acercamiento a la materia, ¿no?, al corpus del proyecto de Sarmati,
he detectado cierta tendencia en las letras hispanoamericanas para rescatar la materia caballeresca y con ella, como esperaríamos, a la figura del loco hidalgo cervantino. Fernando Moreno, en la introducción al libro de Correa Díaz que se titula Cervantes en la América, pone, bueno, habla de esta manera, ¿no? Y cito, en el ámbito de las letras hispanoamericanas, la herencia de Cervantes y del Quijote es inmensa y sigue viva. Allí no solo aparecen los personajes cervantinos como elementos simbólicos de posiciones ideológicas, sino también en el nivel de la escritura, eh, sus autoconciencia narrativa, no, bueno, perdón, sus obras, en particular El Quijote, actuando como modelos literarios, como ejemplo de autoconciencia narrativa, como paradigmas de opciones discursivas, como concreciones de problematización del fenómeno y del quehacer literarios y de sus enigmáticos vínculos con nuestra percepción de la realidad. Y claro, esta es sin duda la cara, ¿no?, de la obra cervantina que desde mi punto de vista le interesa más a estos escritores. La materia caballeresca yo creo que queda más un poco en el trasfondo, ¿no?, de esas reescrituras. Es más bien un pretexto, ¿no?, para confeccionar a veces obras de entretenimiento, donde, claro, la aventura desatada, sobre todo en este último libro, ¿no?, se eleva componente esencial de la narración. Eh, Claro, los casos estudiados no pueden considerarse exhaustivos, ¿no?, dentro de la materia. Son solo un botón de muestra, ¿no? Don Quijote se eleva a símbolo del idealismo heroico en contra del materialismo en todos estos casos. Yo creo que es una cara, ¿no?, de esa interpretación romántica. Es una cara porque no conlleva la parte trágica, ¿no?, a veces. Y es la interpretación, ¿no?, que Giuseppina Leda definió con estas palabras, pues la traduzco de forma muy, bueno, rápida. Con genial y original subjetividad, el caballero afirma la fuerza hegemónica de la fantasía. Los libros de caballerías no son más responsables de locas aventuras, sino su altura, su nobleza, bueno, la altura y la nobleza de el que lucha en contra de la estupidez del cotidiano y de la inmediata, concreta, bruta realidad. Las escrituras que consideré, por lo tanto, evidencian una vez más el salto que el Quijote representó con respecto a la producción novelesca que le precedió. Pero nuevas aportaciones, yo creo, podrían vislumbrar que también existen otros patrones de incorporación de la materia caballeresca al contexto hispanoamericano. Y en esta línea, y concluyo, el proyecto de Sarmati yo creo que representa un buen estímulo para seguir explorando la materia y para abrir nuevos caminos de la investigación sobre reescrituras, continuaciones e imitaciones que de momento, aparte de algunas incursiones, no han sido consideradas de forma contundente, ¿no?, y sistemática por parte de la crítica, pero que yo creo podría ser de interés, ¿no?, para también observar los libros de caballerías, pero sobre todo el texto cervantino, desde otra perspectiva, detectar unos rasgos más que han contribuido a su interpretación como clásico de la literatura universal y un clásico que sigue resistiendo al paso de los tiempos y que es capaz de fomentar nuevas lecturas de la realidad que nos rodea. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, Estefano. Disculpen por el retraso, no había calculado el tiempo bien. Conferencia. Creo que nos quedan unos minutos para algunas preguntas, comentarios, dudas, algún interrogatorio. Interrogatorio. Bueno, sí. Realmente la última obra es la que me sorprende. Bueno, si quieres irte aquí, ponte aquí al lado, que ya tiene tu sitio aquí. Muy bien, bueno, te decía, Estefano, que a mí lo que me llama la atención es esta última obra, porque aquí se hablaría de un conocimiento de literatura caballeresca. Me extraña, sobre todo viviendo en la Patagonia, no por el lugar de inaccesibilidad, porque creo que, bueno, sí, las reescrituras y prácticamente desde el 19, al menos en México, con Fernández de Lizardi, tiene que ver con esta idea con la visión romántica del Quijote, o sea, sí, es la figura idealista que lucha contra, y bueno, que termina hasta en musical, como bien sabemos, ¿no?
Pero aquí sí hay un conocimiento, porque bueno, el caso de Iriar, también yo no sé cómo llega a conocer la idea de que Galaor sea un personaje de la Amadís. Es extraño porque, bueno, los libros de caballería son prácticamente desconocidísimos. Así que el pionero en estos asuntos fue Pepe Amezcua, por ahí del 69, cuando se va a España, pero tampoco es que permeara esto. O sea, yo soy ese producto de esas mañas de él, ¿no? Entonces, en este último caso, o sea, en general todos partirían las reelaboraciones americanas del Quijote, ¿no? O sea, Sí. de la reinterpretación quijotesca, y por eso me llama mucho la atención de este último. Mira, yo lo que puedo decirte es que, a ver, yo creo que surja un poco de los últimos estudios, es Sí, decir, de los sí, años de los 80, a partir sí, de sí, los sí, sí, estudios sí. de Cazzo y eso, que se rescató la materia caballeresca, y de hecho Urruti en los agradecimientos cita también a, bueno, a críticos que conocemos, como Ah, Lucía ok, Mejías, claro, sí, sí. trabajó, ¿no?, en estrecho Ya. contacto con esos, Claro, sí, sí. pero sí demuestra un buen Sí, conocimiento de la sí. materia, es decir, que no habría podido hacerlo sin Sí, leerlos, sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, porque bueno, yo pienso, pues en Argentina, si los diríamos allí, la que inicia, pues es Lilia Ferrario, que pues evidentemente Que lo estudia. Es la única que lo lo estudió. estudia y después ella como en la UBA y en la UCA Suárez Payasá, es su grupo, pero que prácticamente casi todos ya han abandonado la caballería, ¿no? Claro. A ver, él yo creo está interesado realmente en Sí, sí, ello. por eso Demuestra. Y además tiene buenos conocimientos sí, históricos sí, sí, sobre esas colonias, ¿no?, que Pedro Sarmiento de Gamboa teóricamente, prácticamente realizó, ¿no?, en el sur de la Tierra del sí, Fuego. sí, Y por esto, claro, imagina, ¿no?, claro, sí, que sí, haya una historia más, las, que es algo que fundamenta, ¿no?, el folclore claro, de la Tierra del Fuego, porque claro, allí tienen sí, algo sí, muy sí, 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 reciente sí, para sí, contar, pero algo así claro, sí, de... Es decir, es lo más antiguo que puede encontrar, ¿no? Pero sí, tiene un buenísimo claro, conocimiento ya, porque algunos pasajes, a ver, respetan también la lengua un poco, ¿no? sí, Y sí, sí, esto. Lo que pasa es que realmente es difícil de encontrar. Yo he claro, pedido uno que tenían, yo creo, tenían dos, uno creo en Colombia, que encontré en Mare Magnum, y es el ajá, que compré yo, que además me costó más el envío sí, que el libro mismo. de eso sabemos Y, bastante. y por otra parte, creo que hay uno bueno, no me acuerdo si Texas o algo Mm, de eso, es decir, que llegó sí, 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 hasta sí, Norteamérica, bueno, el sur de los Estados Unidos, pero sí, evidentemente a mí me chocó porque, bueno, entre los más buenos, yo creo, ujú, el de Urruti y el sí, de Darío Oses. El de Darío Oses, claro, claro, ya no se mm, percibe ese claro, sí, sí, tejido sí, 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 caballeresco, pero sí que se desprende de que algo él conozca, o por lo menos tenga una visión un poco más profunda de eso, ¿no? Porque, claro, Bolívar Sevilla, por ejemplo, lo sí, trata no, de no, manera muy claro, superficial sí, sí. y eso, pero Claro, sí. sí. Sí, porque diríamos aquí también el primero que dio noticias de lo caballeresco, pues fue Vargas Llosa en su estancia de España y luego decir que en el fondo Claro. el realismo mágico sería como la raíz, pero bueno, allí sí claramente con tendencia de agua para el molino de nuestra De nuestras literatura, ¿no? estructuras. No, o sea, realmente no, no los motivos caballerescos, ¿no? Porque, bueno, a partir de lo que dijiste, bueno, parecería como que las lecturas recientes, las reescrituras tienden más a hacer la parodia, ¿no? O sea, en el caso Liriar es evidentísimo, ¿no? Que es aquello. Sí, pero las recientes yo creo que van más hacia patrones de entretenimiento. Mm, Quizás que es una tendencia no muy actual, yo creo. claro, Estamos sí. acostumbrados, ¿no?, a ver Ujú, ujú. todos los fantasy en Netflix Sí, a sí, partir sí, de sí. Juego de Tronos y eso, ¿no? Y claro, yo creo que van también fijándose en eso. Es decir, él, Urruti, trabaja en una escuela de esas experimentales Ujú, y quiere que los chavales aprendan, bueno, en principio ya a leer, ¿no?, historias, y por lo tanto se dedica a historias de entretenimiento. claro, Y es totalmente entretenida, es claro, decir, sí, sí, se parece a un libro de caballerías, claro, realmente, claro, no tenemos esos errores con que estamos claro, sí, sí, sí. acostumbrados, esos despistes, Sí, ¿no?, sí, de muchos autores que claro. escriben
de forma rápida, además, ¿no? Lo tiene muy bien planeado. Además, hay unas notas al final en que recoge todos los elementos históricos y dice, bueno, en algunos casos os pongo una cruz cuando hay elementos de ficción que yo he insertado para que cuajara el cuadro histórico, ¿no? Pero sí, a ver, a mí me encantó leerlo. No sé si se percibió, pero me encantó. Sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Carlos. En realidad estamos sobre el tiempo. No sé si alguien tenía algo más que comentar, preguntas. Pues nuevamente muchas gracias, Stefano, por esta conferencia interesantísima, que además, bueno, yo no olvidé decir que esa es la segunda vez que estás en el seminario, aunque la primera fue en línea caballeresca, ¿no? Entonces, además tenemos en la noche. Sí, a las 2 de la noche. No sé si es peor eso o el jet lag. Claro, hay que determinar. Pero bien, estás aquí ahora nuevamente, entonces pues, muy bienvenido. Les invitamos al curso que va a impartir la semana que entra. Bueno, la siguiente también, la conferencia que va a impartir mañana en el seminario de Daniel, en la sala B, aquí mismo. Seré más breve. Lo aviso, seré más breve. trabajarle mucho a Stefano. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por haber venido también y a quienes se conectaron por Facebook Live. A ver, sí. Que lo podemos saludar. Saludos a todos, no sé si... Bueno, alguien se ha quedado dormido, seguro. No, nadie comentó. Vale, hay algunos aplausos. No sé si en Facebook alguien dijo algo, creo que no. Bueno, no sé, el chat, ¿hay comentarios? En Facebook alguien... Ah, vale. Vale, gran aviso sobre... Sí, el chat sí. Bueno, pues nuevamente gracias. Gracias a todos. Tienes aquí los consejos. Uy. Estos no lo tenía ella.